Hola, hola, sean todos bienvenidos a mi canal Fisioquín en Casa. Les cuento un poco acerca de mí. Mi nombre es Jefferson Levy, licenciado en fisioterapia, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en terapia de la mano y cuadrante superior de la Universidad de Carabobo y el tramo de docencia universitaria de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, ubicada en Caracas. Hoy vamos a hablar un poco lo correspondiente a las patologías neurológicas con compromiso respiratorio. ¿Pero cuáles? Vamos a mencionar la esclerosis lateral amiotrófica, la lesión medular alta, el síndrome de Guillain-Barré, la distrofia muscular de Duchenne y el traumatismo cráneoencefálico. Sin más preámbulo, comencemos. En cuanto a la respiración, para poder pasar estos tramos, porque es con compromiso respiratorio, tenemos que la respiración tiene tres etapas. La ventilación pulmonar, que es el intercambio de aire entre el medio externo y los alvéolos. El intercambio gaseoso, como segunda etapa, que es la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono, de aire para la sangre, y la regulación de la respiración. Es aquí donde nos vamos a centrar porque vamos a hablar un poco del compromiso neurológico. Entonces, la regulación de la respiración viene dada por este compromiso neurológico, que es la influencia del sistema nervioso sobre la respiración. El mecanismo que controla la respiración se ve dado por dos procesos, en cuanto al control por el centro respiratorio y el control químico. Estos ambos mecanismos ocurren en lo que corresponde anatómicamente al tronco encefálico. A su vez, recordemos que el tronco encefálico se divide en el mesencéfalo, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo o también llamado médula oblongada. Tenemos entonces que el control por el centro respiratorio anatómicamente, como ya se mencionó, está dado por el tronco encefálico. Primeramente, en la cara anterior tenemos al grupo respiratorio ventral, en la parte superior al centro neumotáxico, en este lado tenemos lo que corresponde al cuarto ventrículo, al grupo respiratorio dorsal en la parte posterior. Primeramente vamos a hablar del grupo respiratorio dorsal, donde llegan aferencias, si bien lo notamos aquí, una aferencia, es decir, sensitivas de los nervios encefálicos, mejor conocidos como pares craneales. ¿Pero cuál? El glosofaringeo, que corresponde al noveno par craneal, y el vago, que corresponde al décimo par. El nervio glosofaringeo se encarga de inervar a la faringe, al tímpano, al seno carotidio, al músculo digástrico, al estiloideo, al estilogloso, al paladar, la amígdala y la lengua. Es un nervio mixto, es decir, sensitivo y motor, que básicamente a grosso modo recoge información de la lengua y la faringe, porque estamos hablando de que el grupo respiratorio dorsal tiene su información sensitiva, su información aferente. El nervio vago, por otra parte, también es conocido como nervio neumogástrico, conecta el tronco cerebral con casi todos los órganos del cuerpo, como es el corazón, los pulmones, el estómago, el intestino, el páncreas, el hígado, riñones, vaso y vesícula. Se mueve a través de casi todos los órganos esenciales. También es un nervio mixto, sensitivo y motor. Básicamente estos dos llevan señales de concentración de oxígeno, llevan señales de dióxido de carbono y como también la expansión de los pulmones. De este grupo respiratorio dorsal también sale una rama, si bien la vemos en este lado, sale una rama de nervio que es eferente. Recordemos que esta era aferente sensitiva y esta es eferente motora, que corresponde al nervio frénico, el cual tiene función motora, sensorial y simpática. A nivel motor se encarga de inervar ¿a quién? Al músculo diafragma, permitiendo así la contracción y relajación indispensables para la respiración. Este grupo respiratorio dorsal tiene como característica controlar la respiración normal en reposo, es muy importante, en reposo, y lo hace mediante una señal en rampa. Explicamos un poco esta señal en rampa. Tenemos aquí el número de neuronas en número de neuronas activos inspiratorias y en el eje de las X, en el eje de las Y,
Y en el eje de las X tenemos entonces lo que corresponde a la parte en cuanto al tiempo, el número de neuronas activos en la inspiración y el tiempo. Entonces tenemos que se contraen las neuronas, se van activando, se contraen mediante el potencial de acción, se van activando, van subiendo ¿qué? La inspiración. Esta inspiración también es ayudada por el centro apnéustico. El centro apnéustico hace su intervención en la inspiración. Llega a un punto y hay un descenso de esta inspiración. Entonces vamos a explicarlo un poco mejor. La contracción del diafragma y la entrada de aire de los pulmones básicamente se promueve mediante la inspiración. Estos dos lo que hacen es inspirar, la entrada de aire. También interviene el centro apnéustico, como lo mencioné, y su función es aumentar el tiempo para la etapa de la inspiración originada por el grupo neuronal dorsal del bulbo raquídeo, de modo que al generar inspiraciones más profundas, ¿qué pasa cuando inspiro más profundo? Pues disminuye mi frecuencia respiratoria. Esta señal es interrumpida, y lo voy a volver a repetir, por el centro neumotáxico. Su función, la del centro neumotáxico, es limitar el tiempo para la etapa de la inspiración, originada ¿dónde? Por el grupo neuronal dorsal, como bien se dijo, del bulbo raquídeo. De modo que al generar inspiraciones breves, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Por qué la aumenta? Porque yo respiro y hay un cese de la inspiración. Respiro y hay un cese de la inspiración. Entonces puedo regular esa frecuencia respiratoria. En cuanto al diagrama de abajo, tenemos el volumen corriente. Si nos acordamos, el volumen corriente estándar es de 0,5 litros. Tenemos entonces la inspiración, que dura aproximadamente 2 segundos, originada por la activación de las neuronas mediante potenciales de acción, ayudado por el centro apnéustico. Tenemos la inspiración 2 segundos, básicamente es interrumpida por el centro neumotáxico, y otra vez hay una expiración pasiva de 3 segundos en cuanto la inspiración es interrumpida por el centro neumotáxico, y ocurre nuevamente este proceso. Por otro lado, también tenemos al grupo respiratorio ventral. Este actúa en la respiración al esfuerzo o más intensa. Puede ser en la práctica deportiva o con alguna patología con compromiso respiratorio, de la que hablaremos un poco más adelante. De él sale una vía motora respiratoria, es esta que está acá, que corresponde a los nervios espinales, que inervan los músculos accesorios de la respiración, como lo son en la inspiración forzada. Los accesorios son los escalenos, esternocleidomastoideo, serratos, pectoral mayor y menor. Y en cuanto a la expiración, recordemos que en la expiración tenemos a los intercostales internos y los músculos abdominales, como lo son los oblicuos internos, oblicuos externos, el transverso del abdomen y el recto abdominal. Entonces este grupo respiratorio ventral va a activarse, por así decirlo, en condiciones extremas, mediante esfuerzo físico o con alguna patología previa. En condiciones normales tenemos al grupo respiratorio dorsal, encargado de la inspiración, junto con el centro apnéustico, y es interrumpida en condiciones normales por el centro neumotáxico, repito, que es un cese de la inspiración. Ahora bien, tenemos el otro mecanismo, que es el control químico. Vamos a hablar un poco. El control químico va dado por el dióxido de carbono, que se une al agua, forma ácido carbónico. Este a su vez se disocia en lo que es bicarbonato y lo que corresponde a los hidrogeniones. Entonces, siempre que hay un aumento de dióxido de carbono y de hidrogeniones, tenemos un medio más ácido que va a estimular el área quimiosensible del bulbo, y esta a su vez estimula al grupo ventilatorio dorsal. Entonces, ¿cuándo está activado el grupo respiratorio dorsal? En condiciones normales, mediante la inspiración. En este sentido, aumenta la ventilación pulmonar y disminuye la frecuencia respiratoria. Por tal motivo, se reduce la concentración de dióxido de carbono, manteniendo el equilibrio.
Ahora bien, pasemos un poco sobre lo que corresponde a las patologías neurológicas con afectación del aparato respiratorio. Todo lo previo se dijo un poco para entender básicamente la anatomía y de cómo es la respiración en condiciones normales, de manera autónoma. Tenemos como primera patología la esclerosis lateral amiotrófica. El 21 de junio es el Día Mundial de la ELA. Siendo así, tenemos como que, ¿qué es la ELA? Pues esta es una enfermedad degenerativa de curso progresivo que afecta a las células del asta anterior, a la vía córtico-espinal, al bulbo y a la médula espinal. Se manifiesta con debilidad muscular, amiotrofia simétrica e hiperreflexia, aunque hay combinaciones de ambas motoneuronas. Tenemos aquí entonces una neurona motora normal, está normal con su vaina de mielina intacta, con su axón normal, inervando el músculo esquelético normal, y tenemos una neurona motora que tiene la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces tenemos un axón degenerado, más corto, un músculo ya ecomenor y con hipotrofismo, y entonces aquí hay la comparación de una neurona motora normal y una neurona motora de ELA. Pero para recordar un poco, porque mencioné las combinaciones de ambas motoneuronas, tenemos aquí las diferencias entre el síndrome de motoneurona superior e inferior. Entonces tenemos la motoneurona superior, lo que puede hacer la motoneurona inferior cuando hay afectación de esta. Entonces en la ELA tenemos combinaciones de ambas, es decir, puede tener, hay una atrofia por desuso, la motoneurona superior, o hay una atrofia severa, precoz. Tenemos una combinación de ambas. Yo te recomiendo que le pongas pausa al video y lo puedes ver con más detalles. Tenemos entonces, en cuanto a los compromisos respiratorios de la ELA, una disartria, que es la dificultad de articular palabras, una disfagia, aquella dificultad para tragar, una hipersialorrea, que es la salivación excesiva, una tos ineficaz. ¿Por qué? Porque hay una poca distensibilidad de los músculos de los pulmones, entonces son incapaces de haber un aumento de la fuerza del flujo para poder respirar. Entonces los agentes patógenos, virus, bacterias se van a quedar siempre alojados en la vía aéreas superiores y bueno, pueden trasladarse a las vías aéreas inferiores. Hay una disnea, una dificultad para respirar. Hay una ortopnea, que es aquella dificultad de respirar en posición horizontal. Entonces el paciente que padece de ELA tiene que estar sentado para poder descansar, y la mayoría de los casos los pacientes se mueren por una insuficiencia respiratoria. Un poco la incidencia es mayor en hombres que en mujeres, con una relación de 2 a 1. Hay un compromiso, se comienza la enfermedad alrededor de los 60 años. Cabe mencionar que Stephen Hawking duró 55 años padeciendo esta enfermedad, con una relación de que las personas que sufren de esclerosis lateral amiotrófica duran menos de 10 años. Es un poco para conversar si los agentes externos, si los factores ambientales, si la disponibilidad de los recursos que tenemos nos potencian la calidad de vida. Entonces es de análisis, de pensamiento a modo reflexivo, que las personas con ELA se mueren menos a los años menores de 10 años, y esta persona, Stephen Hawking, duró 55 años, es decir, el ciudadano más longevo que sufrió de ELA. También es importante mencionar que la movilidad ocular, la sensibilidad cutánea, el control de los esfínteres y las funciones mentales se mantienen intactos en la mayor parte de los casos. Un poco para meter la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Funcionalidad y Función, básicamente podemos establecerlos en la condición de salud ELA, las funciones corporales, cuáles funciones corporales están con sus códigos, las estructuras corporales también, y la actividad y participación de igual manera. Esto es muy a grosso modo, recordemos que aquí van los puntos, podemos sumar o restarlos en la parte de actividad y participación, los factores ambientales, pero es para ir hablando un criterio único mundialmente en cuanto a fisioterapia, kinesiología, terapista físico, y nos vamos involucrando y empapando un poco en cuanto al dialecto universal.
Estas son un poco las referencias bibliográficas que utilicé para el armado de la ELA. Tenemos como segunda patología lo que corresponde a la lesión medular alta. El 5 de septiembre es el Día Internacional del Lesionado Medular. Tenemos entonces el mecanismo de la lesión medular primaria, el cual es el más común del traumatismo raquiomedular. Es el tipo compresivo contusivo, en el cual el desplazamiento de los elementos de la columna vertebral, fragmentos óseos, discos y ligamentos transmiten energía mecánica sobre el cordón medular que frecuentemente se sostiene a través del tiempo. Otros mecanismos descritos son el cizañamiento, la laceración, el estiramiento agudo y aceleración, desaceleraciones súbitas. En cuanto al mecanismo de la lesión medular primaria, el mecanismo de la lesión medular secundaria interviene por fases. Tenemos una fase inmediata que dura de 0 a 2 horas, en el cual hay una inflamación generalizada del cordón espinal, una hemorragia de la sustancia gris. Aquí tenemos una lesión medular alta en la cervical, con compromiso de la médula espinal. Una fase aguda de 2 a 48 horas que hay una alteración de la regulación iónica y excitotoxicidad, es decir, muerte celular por apoptosis y por necrosis. Hay una lesión mediada por radicales libres, las lesiones de las membranas celulares, hay una permeabilidad de la barrera hematomedular, hay mediadores inflamatorios y respuesta inmune celular. Tenemos una fase subaguda de 2 días a 2 semanas donde hay una máxima respuesta fagocitaria. Se busca la remoción del tejido desbridado del área de lesión y la promoción en algún grado del crecimiento axonal. También la fase intermedia, que va de 2 semanas a 6 meses, se caracteriza por la continua maduración de la cicatriz glial y el crecimiento axonal regenerativo. Y tenemos una fase crónica que dura de 6 meses en adelante, donde en esta se lleva a cabo la maduración y estabilización de la lesión. Continúa la formación de la cicatriz glial e instauración de la degeneración valeriana de los axones severamente lesionados. Proceso que puede tardar años. Se considera que a los 2 años del traumatismo raquiomedular la lesión está completamente madura. Tenemos entonces que las lesiones ocurridas en la cervical 1, la cervical 2 y la cervical 3, los pacientes dependientes son dependientes tanto en su mecánica ventilatoria como en el manejo de sus secreciones. Las lesiones del traumatismo raquiomedular a nivel de C4 en la cervical 4, algunos pacientes logran mantener una ventilación espontánea y otro grupo requiere de apoyo ventilatorio. Y tenemos que de C5, C6 hay problemas en el manejo de las secreciones bronquiales y de C6 a C7 sin mayores problemas respiratorios. En cuanto al compromiso respiratorio, tenemos una disminución de la distensibilidad o la compliance, también conocida. Tenemos una disminución de los pulmones en cuanto a su expansión. Entonces hay una disminución de ello. ¿Por qué también? Porque está lleno de agua, de tejido líquido. Hay un tema importante del cual podemos hablar luego. Hay una hipoxemia, una saturación menor de oxígeno menor a 90%. Vuelve otra vez, como lo recordamos anterior, una tos ineficaz, hay una disnea, una dificultad respiratoria y hay una insuficiencia respiratoria. La mayoría de los pacientes se mueren por una neumonía. Muy bien, podemos también presentarles en cuanto a la CIF, la lesión medular en sus funciones corporales, estructuras corporales y actividad y participación. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé para armar en cuanto a lesión medular alta. Por otro lado tenemos el síndrome de Guillain-Barré. Este es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda de origen desconocido. Su fisiopatología no está completamente aclarada y se señala que un organismo infeccioso induce una respuesta inmunológica contra la vaina de mielina de los nervios periféricos que causan su destrucción. Tenemos un nervio periférico normal con su vaina de mielina y tenemos un nervio que tiene la afectación del virus. Entonces está el síndrome de Guillain-Barré, la mielina está desbridada. Tenemos como característica una disfunción sensorio-motora simétrica. Esta es simétrica, ocurre en los dos lados, en los dos miembros. Entonces, ¿por qué sensorio-motora? Porque el nervio tiene función sensitiva
es decir, aferente, y función motora, es decir, eferente. Tenemos también una parálisis, en principio una parálisis flácida completa. Existe una parálisis flácida completa. No discrimina en sexo, en edad, en etnia, en raza, o sea, le puede a cualquier persona en cualquier lado del mundo. Y tampoco discrimina en cuanto a los factores climáticos. Hay ciertos estudios donde se habla que en sitios fríos hay mayor prevalencia de personas que sufren de síndrome de Guillain-Barré, pero nada está demostrado. En cuanto al cuadro clínico, tenemos una arreflexia, que es una ausencia de reflejos, una parestesias, una debilidad ascendente, es decir, de distal a proximal, que se conoce como embota-guante. ¿Por qué? Porque empieza con los pies y las manos. Tras un periodo de 2 a 4 semanas inicia la recuperación, que dura de 6 meses o más. Los tipos, en cuanto a los tipos, tenemos una puramente desmielinizante, una puramente axonal y una desmielinizante con compromiso axonal, también conocida como Miller-Fisher. Básicamente en estas imágenes podemos presentar, en esta tenemos lo que corresponde a la puramente desmielinizante y en estas de acá abajo tenemos aquí a la puramente axonal y aquí la de Miller-Fisher. En las tres más o menos el compromiso o la relación es similar. El sistema confunde a la vaina de mielina como un agente agresor y lo va a atacar, ocasionando así el desbridado de la vaina de mielina. Está asociado con infección, puede ser del Campylobacter jejuni, del citomegalovirus, del Epstein-Barr virus, la influenza, el Zika. En esto que corresponde al mimetismo celular fue lo que le expliqué, el organismo lo confunde, por así decir, a la vaina de mielina y lo empieza a atacar. Es como un agente patógeno. Aquí se ataca mediante la GM1 y en la de Miller-Fisher, si bien vemos la GQFB. Entonces también la tenemos presente allí. También cabe destacar que en cuanto a sus características hay una debilidad bilateral ascendente rápidamente progresiva, es decir, de distal a proximal. Hay un dolor significativo, esta persona sufre mucho dolor porque bueno, tiene la parte sensitiva también tomada. Hay una pérdida de los reflejos tendinosos profundos y hay una sensación de malestar, náuseas, diarrea y letargo. Cabe mencionar que un 25% de los casos de los pacientes requieren ventilación asistida por la debilidad de los músculos respiratorios, como al principio se nombró, los músculos accesorios, toda la parte del grupo respiratorio dorsal, ventral, todo eso se ve afectado y un 25% de los casos requiere ventilación asistida. También podemos meter al síndrome de Guillain-Barré mediante la clasificación internacional de la función, funcionamiento y funcionalidad. Y el síndrome Guillain-Barré en la pandemia por COVID actualmente constituye la primera enfermedad neurológica autoinmune desencadenada por el reciente SARS-CoV-2. La información reciente indica que el contexto de la actual pandemia, cualquier persona que curse con enfermedad paralítica aguda similar al síndrome de Guillain-Barré, encefalitis o miositis, ello puede representar la primera manifestación de COVID-19, incluso en ausencia de síntomas sistémicos. Es decir, que presente la característica y que no presente algún otro síntoma. La Organización Mundial de la Salud lo va a corresponder como que la primera enfermedad neurológica producida por el virus del SARS. Pasamos por otro lado con lo que corresponde a la distrofia muscular de Duchenne. El día de la concienciación de Duchenne es el 7 de septiembre. Tenemos que la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad neuromuscular genéticamente determinada. Es decir, que lo determina un gen. Después vamos a hablar un poquito de ello. La progresión de la debilidad muscular es extremadamente variable, evolucionando con pérdida de la marcha entre los 7 y 12 años de vida. Se presenta en aproximadamente 1 de cada 3.600 varones. Tenemos también como característica de los niños que padecen esta enfermedad, cabe acotar que a pesar de que tengan 3.600 varones, es una enfermedad que puede padecer las niñas
pero en muchísima menos prevalencia y la transmiten las mujeres. Entonces tenemos como una pseudo hipertrofia, los músculos gastrocnemios, sóleo, la región de la pantorrilla, se ven como si estuviesen muy fortalecidos, como si estuviesen fuertes, pero no, están sustituidos por tejido de grasa. Y hay un signo de Wowers, es decir que como los nervios de la musculatura del tronco están muy débiles, se van debilitando, para poderse parar un niño va en esta secuencia, está en decúbito prono, logra colocarse en 4 puntos con la cadera hacia atrás, con las manos se va empujando hacia arriba, se ayuda con las rodillas hasta lograr la bipedestación. También como características respiratorias hay una baja capacidad vital, hay una tos ineficaz y hay una insuficiencia respiratoria que también ocasiona la muerte de ellos, de estos niños. Cabe acotar que en muchos de los casos pueden generar una escoliosis altamente deformante. Es importante prevenirla porque al ocurrir esta deformidad, los músculos respiratorios también van a sufrir cambios donde se va a dificultar la capacidad respiratoria en los pacientes que sufren algún trastorno de lo que corresponde a la enfermedad de Duchenne. Podemos meter la distrofia muscular de Duchenne también en cuanto a la CIF, acá en cuanto a funciones corporales, estructuras corporales y actividad y participación. Te recomiendo que le pongas pausa al video y trates de ver un poco sobre los códigos y en qué consiste. Este es un poco de las referencias bibliográficas que utilicé para el armado de Duchenne. Tenemos como otra lesión el traumatismo cráneoencefálico. El Día Internacional de la Toma de Conciencia sobre el Traumatismo Cráneoencefálico es el 20 de marzo. ¿Qué son? Son las lesiones físicas producidas sobre el tejido cerebral que alteran de forma temporal o permanente la función del cerebro. Aquí vemos un traumatismo, aquí vemos otro traumatismo con cierta respuesta en el encéfalo que puede ser permanente o temporal. En cuanto a la clasificación, tenemos según el tipo de lesión encefálica los focales y los difusos. Los focales a su vez se dividen en contusión, en hematomas y en hemorragias. Los focales en contusión no presentan otra subdivisión. Los focales en hematomas presentan una subdivisión si la lesión fue en la epidural, en la subdural o la intracerebral. Y las focales en hemorragias presentan una subdivisión si fue una hemorragia intraventricular o una hemorragia subaracnoidea. Todo esto dependiendo en qué parte anatómica del encéfalo se originó el traumatismo. Tenemos también la clasificación según indemnidad meningea, si fue un traumatismo cráneoencefálico abierto o un traumatismo cráneoencefálico cerrado. Aquí tenemos la meninge que se divide en dura madre, aracnoides y pía madre, dependiendo de esto si sería abierto o cerrado. Tenemos la clasificación según el tipo de fractura, si fue un traumatismo cráneoencefálico con fractura de base de cráneo o un traumatismo cráneoencefálico con fractura de la bóveda craneal. Y tenemos según compromiso neurológico. ¿Cómo se mide esto? Mediante la escala de Glasgow. Si es leve, sería de 13 a 15 en cuanto a las respuestas. Si es moderado, un puntaje en la escala de Glasgow de 12 a 9. Y si es severo, un puntaje en la escala de la Glasgow de menos de 8. Acá está la escala de Glasgow actualizada. Esta actualización fue hecha en el 2018. Te invito a que la busques, la revises, a ver qué cambió, por qué fue actualizada. Yo te doy un dato, fue actualizada en cuanto a la evaluación pupilar para ver cierto determinado pronóstico. Recuerda que se dividía en tres, lo que correspondería a la abertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. A este se le agregó la evaluación de las pupilas. Te invito a buscarlo, a ver cómo se evalúa, cómo se puntúa y en base a eso tienes una información extra de lo que correspondería la mejoría, lo que correspondería un pronóstico de las personas que hayan sufrido un traumatismo cráneoencefálico. Tenemos también que la ventilación mecánica constituye una maniobra terapéutica imprescindible en el paciente con trauma cráneoencefálico grave.
puesto que protege a la vía aérea a través de la intubación endotraqueal. También permite la sedación y de esta forma se evita la hipoxemia o la hipercapnia, que puede traer consecuencias fatales en la evolución del paciente con patologías cráneo-cerebral graves. Tenemos la foto lamentable de un bebé, un niño, acá colocada como un modo de llamado de conciencia. La Organización Mundial de la Salud ha hecho alerta de que la mayoría de los traumatismos cráneoencefálicos va en aumento en niños por determinadas maneras. Accidentes de tránsito, muchos niños en las motos. Entonces hay un modo de llamado de conciencia para que por favor usemos los mecanismos de protección necesarios y evitar lo que se tenga que evitar. También podemos establecer los traumatismos cráneoencefálicos mediante la CIF. Te invito a que le coloques pausa al video y te detengas a leer un poco sobre esto. Estas son las referencias bibliográficas que usé para el traumatismo cráneoencefálico. Muy bien, te invito a que compartas, a que le des like, a que te suscribas a mi canal y gracias por ser parte de esta etapa de formación que nos viene bien a todos. Muchísimas gracias.